antes de cualquier cosa, a leerles algo, hermanos. Y dice una foto que me llegó, que me llamó mucho la atención y es de lo que quiero compartirles el día de hoy. La foto dice, Judas tenía el mejor pastor, el mejor líder, el mejor maestro, al más sabio y al mejor amigo, y sin embargo fracasó. Entonces, esto es lo que hoy quiero compartirles, hermanos, y pues vamos a orar para que el Señor sea quien hable hoy a nuestro espíritu, nos edifique y podamos aprender de su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora porque podemos estar aquí escudriñando tu palabra y yo sé que el día de hoy tú nos vas a enseñar algo, nos vas a mostrar y que sea tu Espíritu Santo el que tome el control, Padre. Que seas tú el que hable, el que nos utilice para poder dar esta palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muy bien, hermanos, primeramente pues le doy gracias a Dios porque nuevamente estoy en casa, estoy aquí en Grupo Nueva Vida Parques y para mí es algo hermoso poder estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión donde nuestro pastor nos permite compartir de la palabra. Y bueno, hermanos, inicialmente para este tema yo había pensado en un título, en varios, estuve pensando en varios títulos y no me llegaba uno que yo dijera, este es el bueno. Y finalmente escogí, hermanos, un título que significa y que dice dinero o Satanás. Y posteriormente a este título, hermanos, me llegó otro que decía, no, hay que hacerlo más sencillo. Jesús y Judas. Pero conforme estuve estudiando la palabra de Dios, hermanos, y yo veía esta imagen, esta foto que es muy conocida por todos, donde dice que Judas tenía al mejor maestro, al mejor líder, al mejor pastor, al más sabio, y aún así fracasó. Yo me di cuenta, hermanos, que esto nos podríamos enfocar en algo, en una motivación personal, en un curso de superación personal. A lo cual yo dije, pues no, lo más importante en nuestras vidas es lo espiritual. Y finalmente, hermanos, llegué a un título para el mensaje de hoy. Y a lo mejor a algunos que estén ahí en casa les va a parecer chistoso, a otros no. Y el título que hoy le quiero dar a este mensaje es Cristino. No es cristiano, no es un hijo de Dios, sino un cristino. Y bueno, hermanos, si me acompañan, vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículo del 14 al 15. Vamos a leer la palabra del Señor. Y bueno, voy a comenzar por leerlo, hermanos, aquí en Mateo. Y dice la palabra de Dios. Se fue uno de los 12 llamado Judas Iscariote a los príncipes de los sacerdotes, a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y os lo entrego. Y se convinieron en 30 piezas de plata y desde entonces buscaban ocasión para entregarlo. Hermanos, aquí Judas planeó y le llegó a su corazón, a su mente, el entregar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ante quién se acercó? Ante el Sanedrín. El Sanedrín era muchos ya saben, era el consejo de ancianos que regían a los judíos espiritualmente y en las leyes de ellos. Era conformado por 23 a 71 jueces, de los cuales esto inicialmente comenzó en Zacarías, porque se levantaron, tenía que haber un consejo, una ley suprema de ellos donde iban a regir y a tomar decisiones legales sobre todos los judíos. Por eso es que ahí Judas se acude a ellos y no a los romanos, porque los romanos no tenían esa autoridad directamente con el pueblo de Israel, sino que primero tenían que ser juzgados por ellos y posteriormente ya iba a llegar el pueblo de Roma a tomar esa situación, hermanos. Entonces Judas, al acercarse a ellos, llega y lo primero que él pide pues es, ¿qué voy a recibir? Yo quiero algo a cambio para yo entregarles a Jesús, yo necesito algo. Pero hermanos, aquí antes de llegar a esa parte, viene algo muy importante, a mí me llama mucho la atención porque yo quisiera entender, hermano, por qué Judas entregó a Jesús. ¿Lo entregó por dinero? ¿O lo entregó porque le caía mal?
o lo entregó, hermanos, como muchas otras lecturas han dicho o han escrito, que porque Judas se sintió mal con Jesús, porque Judas esperaba que Jesús se levantara en armas y gobernara, como lo venían haciendo otros reyes antes de Jesús. Cuando David llega, toma posesión. Cuando llegan todos los reyes del Antiguo Testamento, ¿qué hacen, hermanos? Llegan con espadas y matan y conquistan, y es algo visible para nuestros ojos, es algo que podemos entender. Pero Jesús no llega en ese tenor. Jesús llega a ofrecernos amor, llega a ofrecer perdón, llega a darnos algo espiritual que va más allá de lo material. Y es algo que probablemente Judas no entendió. Y Judas probablemente se sintió decepcionado al ver que Jesús era humilde y que iba a ser un cordero que iba a ser entregado, y que él dijo, no, prefiero sacar un provecho de esto. O finalmente Judas hizo esto porque Satanás entró en él. Es interesante esta pregunta, hermanos, porque yo he querido entender por qué lo hizo. Finalmente la palabra ya lo había escrito, en la palabra ya venía que Judas tenía que entregar a Jesús. Era algo que se tenía que dar. Y Jesús, conociendo la palabra, hermanos, yo no sé cuántos de nosotros, cuando sabemos que los que tenemos hijos y sabemos que ellos han hecho algo malo, nosotros nos sentimos tristes cuando los regañamos, porque se conmueve nuestro corazón el saber que va a haber una reprensión. Nos sentimos tristes, hermanos. Y en Juan capítulo 13, versículo 21, dice Jesús que cuando Jesús le dice a Judas que él era el que lo iba a entregar, que lo fuera a hacer, dice que se conmovió en espíritu, y de cierto les digo que uno de vosotros me va a entregar. La palabra conmovió en espíritu. Imaginemos a Jesús a unos cuantas horas de ser entregado. ¿Cómo ha de haber sufrido? Porque Jesús nos ama. Jesús amó a Judas de una manera increíble, que incluso el Señor Jesús dio su vida también por él. Y Jesús tenía que hacer un acto. En el libro de Juan capítulo 13, versículo 26 dice: a quien yo diere el pan mojado, a aquel es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Aquí podemos ver que las cosas únicamente suceden porque Dios lo permite. Únicamente las cosas van a suceder si Dios lo permite. Si Jesús no permitía eso, no iba a suceder. Judas no lo iba a entregar. Pero era necesario que sucediera esto. Así como Job llegó y era una vida ejemplar, Satanás pidió permiso. El Señor le dijo: contempla a mi siervo. Pero Satanás tuvo que tener la autorización de Dios. Y aquí fue lo mismo, hermanos. Si Judas lo hubiera querido hacer antes, no se hubiera dado. El Señor Jesús tenía que permitirlo. Posteriormente a esto, después del versículo 26, en el versículo 27 nos dice que inmediatamente después de que fue el bocado que Judas recibió de Jesús, Satanás entró en él. Y Jesús le dice: ve y hazlo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Satanás no puede actuar sin la autorización de Dios, hermanos. Satanás no puede hacer cosas sin que Dios no lo permita. Pero no siempre es Satanás, porque es muy fácil nosotros echarle la culpa al enemigo, decir: es que estaba endemoniado, es que no fui yo, fue él. Cada uno de nosotros, mi hermano, en Santiago capítulo 1, versículo 14 dice que cada uno de nosotros somos atraídos y tentados por nuestra propia concupiscencia. Y a veces caemos, y caemos porque no estamos cimentados en la palabra de Dios. Nosotros debemos fortalecer nuestro espíritu, porque ciertamente cada uno de nosotros tenemos debilidades, sí las tenemos, y tenemos muchas, hermanos. Y sabemos en cuál estamos fallando día con el Señor. Pero si nosotros tenemos un alimento espiritual,
un momento íntimo con el Señor, vamos a ser fortalecidos en la palabra del Señor. Y cuando venga esa tentación, cuando venga esa concupiscencia, cuando seamos seducidos por ese pecado o por esa situación, nosotros podremos salir victoriosos en el nombre de Jesús. Pero si no estamos firmes en la palabra del Señor, vamos a ser revolcados y fácilmente vamos a pecar. Así que ahí en Santiago, mi hermano, en el capítulo 1, versículo 14, dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué hermosa palabra vemos, donde probablemente, imaginemos, hermanos, que en ese momento Judas hubiera dicho no. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se han puesto a pensar, hermanos, si Judas hubiese tenido una intimidad intensa con el Señor Jesús y lo hubiera conocido? Pues no lo hubiera entregado. El Señor Jesús hubiese escogido a alguien más. Pero el Señor Jesús conoce nuestros corazones. Así que nosotros, hermanos, necesitamos tener una intimidad con el Señor. Judas, cuando es seducido y cuando entra Satanás a su vida y él se dirige ante el Sanedrín, no va él, va con Satanás, hermanos. Y para él, en el momento del pecado, para nosotros es fácil caer, porque se nos olvidan las cosas que hemos aprendido. Si no hay una intimidad con el Señor, se nos olvida todo lo que hemos escuchado, leído. Entonces pecamos. Y fue que Judas cayó. Y Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente a esto, cuando Judas se da cuenta de la situación y recapacita, hermanos, y se da cuenta de lo que hizo, y cuando ve que arrestan a Jesús, porque se acerca a él y le da un beso, y ese beso era una señal de que él era el maestro en la oscuridad, en ese jardín, y él lo entrega, y ven la forma que se lo llevan, dice la palabra de Dios que en él hay un arrepentimiento. Y hermanos, muchos de nosotros hemos escuchado, incluso hemos compartido que Judas no se arrepintió de corazón, de que Judas actuó, se arrepintió, pero que ese arrepentimiento no fue real, no fue auténtico. Pero saben, hermanos, nosotros no somos nadie para juzgar a alguien, porque nosotros no conocemos su interior. Conocemos sus hechos, sus acciones, porque es lo que podemos ver. Y Judas ciertamente se arrepintió, regresó al concilio, regresó al Sanedrín, regresó el dinero. Pero hay algo bien importante, hermanos, que nosotros somos muy agradecidos. Cuando el Señor hace algo por nosotros, cuando el Señor nos sana de alguna enfermedad, cuando el Señor nos da un trabajo, cuando el Señor escucha una oración que llegamos a hacer, nosotros somos agradecidos. Pero el ser agradecido no quiere decir que nosotros le amemos. Porque yo puedo ser agradecido con el Señor, que cuando yo saco mi carro y Él me ayuda para que yo no le pegue a otro carro, yo bajo el vidrio y le digo gracias. Y probablemente le dé una moneda. Pero hay una gratitud ante ello. Eso no quiere decir que yo lo ame. Y el Señor lo que quiere no es una gratitud. Quiere que lo amemos, que lo adoremos, que lo exaltemos. Si Judas se hubiera arrepentido en ese momento, se arrepintió en ese momento, perdón, y él hubiese continuado su vida buscando del Señor, si Judas hubiese continuado su vida, probablemente ahí escondiéndose en esa persecución que hubo, pero después se hubiera levantado en el libro de los Hechos, recibido el Espíritu Santo, a lo mejor él hubiese compartido en un lugar, y así como Pedro cuando compartió y 3,000 personas se convirtieron, así igual Judas pudo haber dado un testimonio y decir, sí, yo entregué al Maestro, pero en mí hubo un arrepentimiento, y ahora yo lo sigo, le adoro, le exalto, y voy a estar con el Señor, cueste lo que cueste, hasta el final de los días, a su regreso. Eso es lo que pudo haber hecho Judas. Pero hermanos, nosotros a veces sí, está bien, nos sentimos mal y nos arrepentimos y venimos al Señor y decimos perdónanos.
pero la culpa nos sigue carcomiendo. Y a veces dejamos que ese problema se vuelva más grande que nosotros. Dejamos que ese problema, que esa situación, ese error que cometimos, se vuelva más grande incluso que el mismo Dios. Porque cuántos de nosotros como cristianos, cuántos pastores, cuántos hermanos de alabanza, cuántos maestros, cuántos evangelistas, ante algún pecado, ante alguna tentación que han caído, ya no se han levantado, hermanos. Porque dejamos que esa falla que tuvimos se vuelva mayor. Y Judas ya no soportó. Judas es un claro ejemplo, hermanos, de cómo debemos de salir adelante después de haber cometido un error. Buscar la presencia del Señor, hincarnos, postrarnos ante Él. Pero no, buscamos la salida más fácil. La salida de Judas fue matarse, fue ahorcarse, fue morir. Esa fue su salida. La de nosotros pudiera ser regresar al mundo, pudiera ser caer en una situación donde no queremos saber ya de nadie, de la iglesia, de los hermanos, llevar una vida muy fácil, una vida llena de lujuria, una vida llena del mundo. Así que no caigamos en esa situación. Si Judas cayó en eso, hermanos, probablemente es porque cuando Jesús compartía del Evangelio, probablemente Judas no estaba escuchando lo que Jesús decía. No llenaba su espíritu con la palabra del Señor. Lo único que hacía era estar, ¿qué hacía, hermanos? Era estar a cargo del dinero, de algo muy importante. Porque sabemos que hoy en día, pues, si no hay dinero, hermanos, hay un gran problema. Probablemente Judas decía, bueno, yo estoy a cargo de lo que importa aquí, porque si no, ¿con qué comemos? Pero recordemos que el Señor es que se encarga de todo. Nosotros llevemos una vida excelente, una vida dando ejemplo. El hecho de que nosotros salgamos y hagamos nuestro trabajo con excelencia, ¿saben? No es para que yo gane más dinero. No es para que mi familia viva mejor. Cuando nosotros hacemos un trabajo con excelencia, es para dar testimonio en quién hemos creído. Porque en la manera que yo haga las cosas bien en la escuela estudiando, en el trabajo, en la casa, en el hogar, con los vecinos, con los amigos, ellos van a ver una diferencia. Y ellos van a querer de eso. Y es un momento precioso, es un momento donde nosotros podemos compartir de la palabra de Dios. Porque no somos nosotros los que hacemos las cosas, es el Señor el que obra a través de nosotros. Judas ciertamente no quiso, hermanos, no quiso llenarse del Señor. Prefirió seguir con las cosas del mundo y ante una situación que él hizo, no buscó un arrepentimiento real. Buscó una salida fácil. Y esa salida, hermanos, no es la que debe de llegar a nuestras vidas. Esa salida no es la que debe gobernarnos. Si nosotros conocemos a algún amigo, algún familiar que está atravesando una situación similar, no dejemos que caiga en una depresión. Tenemos que salir adelante. Nadie dijo que iba a ser fácil. No sé. En la palabra dice que nosotros vivamos un sacrificio vivo delante del Señor. Y no es fácil caminar con el Señor porque vienen recuerdos, vienen situaciones, porque yo el día de mañana, lunes, tengo que ir al trabajo y en el trabajo ahí todos mis amigos dicen groserías y en el trabajo mandan mensajes y en el trabajo yo tengo que preocuparme por el dinero, por las ventas, por muchas cosas, hermanos. Y entonces, ¿en qué momento yo puedo ocuparme de la palabra del Señor? Pues es muy sencillo, hermanos, es muy fácil. Podemos levantarnos más temprano para buscar del Señor o desvelarnos para estar en esa intimidad con el Padre. Debemos buscar al Señor noche y día, noche y día. Tenemos que estar en su presencia. Si Judas hubiese llenado su corazón de esa manera, efectivamente entregó al Señor, pero hubiera tenido un arrepentimiento y una vida diferente. Hermanos, nuestra relación con Dios debe de ser real, debe de ser auténtica. No debemos caer en una hipocresía.
Cuando Judas llega al Sanedrín y regresa las monedas, hermano, ¿qué es lo que hacen los sacerdotes? Porque a veces somos como ellos también, somos hipócritas. ¿Qué dijeron ellos? No, no hay que aventarlas ahí a las limosnas, no hay que aventarlas ahí a donde se junta el dinero, porque es ilícito, es pecado. Mejor vamos a comprar un lote, una tierra. Mientras, por otro lado, estaban condenando al Señor Jesucristo. No podemos ser blancos o negros. No podemos comer sal o comer azúcar. Tenemos que ser auténticos y tenemos que guiarnos con la palabra del Señor. Tenemos que seguir ese camino con el Padre. Nuestra actitud tiene que cambiar para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Porque solamente Dios es el que puede transformarnos. Pero si nosotros se lo permitimos. El día de mañana que estemos en nuestras actividades diarias, podemos compartir del amor del Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Siendo auténticos. Buscando del Señor, diciéndoles que Dios les ama. Desde un saludo, hermanos, podemos dar un ejemplo de que en quién hemos creído. Porque Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Nosotros debemos dar amor. A veces es difícil, lo es, y bastante, hermanos. Y más cuando tenemos algún problema con alguien. Y podemos actuar nuevamente como Judas, engañarlo, traicionarlo, porque dicen que más vale que lloren en casa ajena que en casa propia. Pero ese no es el evangelio que el Señor vino a enseñarnos. El Señor vino a enseñarnos un evangelio de amor. Un evangelio donde no vamos a levantar nuestra espada y luchar y pelearnos con todos. Eso ya quedó atrás. Lo que hoy queremos es hablarles del amor de Dios. Lo que hoy queremos es compartirles de esa felicidad espiritual que podemos tener noche y día. Porque no hablamos de una prosperidad material, porque ciertamente habrá quien tenga un corazón íntegro delante del Señor y materialmente no haya resultados, hermanos. Pero nuestra salvación, nuestra intimidad espiritual no se mide con lo material, no se mide en la cantidad que nosotros tengamos en el banco o con los lujos que podamos tener. Se mide con el amor que nosotros podamos dar a los demás. Y claro que sí, el Señor se ocupará de todas, absolutamente todas nuestras necesidades. Él se hará cargo, porque nosotros actuaremos conforme a su palabra. Amén. Amén. Les doy gracias a Dios, hermanos, por esta parte. Y hermanos, fue un mensaje muy corto. Mi pastor me había comentado que lo hiciéramos de 1 hora. Hermanos, quiero terminar con esta parte, con este texto que les voy a leer. Y dice, no por tener al líder, vamos a tener las mejores cosas. No por tener a un maestro, vamos a salir adelante. La única forma de salir adelante es cambiando nuestra actitud y siguiendo al Señor Jesucristo. Leyendo su palabra de noche y de día y buscándole con un corazón sincero. Esa es la única manera en que vamos a lograr que cambien muchas cosas, empezando desde nuestro interior hasta nuestro exterior, para que el mundo pueda ver lo que es un cristiano. Porque a veces nos juzgan y dicen, mira, ¿y eso que era cristiano? Pero nosotros somos hijos de Dios y debemos de ser un ejemplo del Señor en nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios. Quiero orar. Señor, te doy gracias en esta hora por esta palabra, por este mensaje, donde queremos que nuestra vida sea transformada. Primeramente, Dios, que nuestra actitud sea una actitud, Padre, donde te busquemos, una actitud, Padre, donde queramos llenar nuestra vida contigo a través de la oración, a través de la palabra, a través del amor que tú has derramado en nosotros para que lo podamos compartir. Que seas tú, Padre Celestial, en nuestras vidas. Y te pedimos perdón, Señor,
si hemos pecado, si hemos fallado, si hemos hecho cosas que no sean agradables delante de ti, y que aún sigamos incluso, Padre, tramando y planeando cosas que no sean agradables delante de ti, te pedimos perdón. Porque ciertamente entendemos, Señor, que Judas en su momento, él planeó ir y hacerlo, Señor. Y nosotros te pedimos perdón si está eso en nuestras mentes, en nuestros corazones, el seguir pecando, el llevar una vida, Padre, que no sea agradable delante de ti. Te pedimos perdón en esta hora. Transfórmanos, Señor, que seamos a tu imagen, Padre, a tu semejanza. Permite, Señor, que llevemos una vida en santidad. Permite, Señor, que seamos de testimonio para aquellas personas que nos rodeen, aquellas personas que están en algún problema y que sienten que ya no pueden más y que quieren tirarse a la depresión, quieren tirarse, Padre, al alcoholismo, a la drogadicción, a infinidad, Señor, de situaciones que no son agradables delante de ti. Permite, Señor, que llegue tu palabra a ellos. Utilízanos, Señor, a nosotros o cualquier medio, pero no permitas que caigan en esa muerte, Padre. Ayúdanos, Padre, levántalos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia. Eres un Dios que nunca, nunca nos va a dejar. Eres un Dios que siempre ha estado con nosotros, Padre, y que tú ya nos has escogido, y que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Dios. Te doy muchas, muchas gracias, Padre. Amén. Amén.